Muy buenas tardes a todos y arrancamos, si os parece, una vez más dando las gracias por la asistencia, a este comité de inversiones. La intención a lo largo de esta hora aproximada es comentaros cómo vemos la economía, cómo vemos los mercados financieros. Como digo, muchísimas gracias por asistir una vez más. Como es habitual, este seminario se va a grabar y se enviará, y también la documentación, que no sé si se ha enviado ya o os la mandarán posteriormente. Y también hay un chat desde el cual podéis emitir vuestras preguntas. Y sin más dilación, arranco para, evidentemente, reconocer el momento tan complicado en el que nos toca desenvolvernos en un entorno que se ha venido en denominar, y aunque esto no es nuevo, lo del entorno VUCA, el entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo, como digo, no es nuevo, ya tiene unos cuantos años, pero seguramente no ha sido hasta ahora cuando hemos tenido que aplicar en mayor medida este acrónimo, como digo, para señalizar y para diagnosticar la situación tan complicada en la que estamos inmersos, en la que, bueno, no lo sé, qué nos ha pasado para tener tan mala suerte, pero se han ido acumulando una serie de elementos externos, de cisnes negros, que se han ido acumulando en los últimos tiempos y de cuya resolución futura, bueno, pues evidentemente va a depender mucho la evolución de la economía y de los mercados financieros. Recupero aquí un tuit de Daniel Fuentes, en donde, bueno, él a su vez recurría a Macron, pero me parecía muy relevante y un muy buen resumen de cómo están cambiando las cosas, ¿no? Junto a ese mundo buca que decía, bueno, pues es muy posible que tengamos que acostumbrarnos, que nos estamos acostumbrando, no nos queda otra a un entorno diferente, ¿eh? En donde efectivamente esa abundante liquidez sin coste pues ya no es tal, a donde no teníamos hace unos años el temor a un encarecimiento de las materias primas o no teníamos el temor a una disrupción de las materias primas, una materia prima entre la que evidentemente está el agua, ¿no? Y lo que ha sucedido, lo que está sucediendo este verano en Europa con las sequías, pues es un elemento adicional para tener dentro de la coctelera de los elementos de análisis, en donde aspectos que considerábamos que iban a estar para siempre y no nos planteábamos si se podían terminar con ellos, bueno, pues ahora no podemos descartar ningún tipo de escenario, por más extremo que sea, y en donde, pues evidentemente, tenemos que preocuparnos por aspectos que, insisto, como europeos pensábamos que nos habíamos olvidado de ellos, como por ejemplo puede ser una guerra. Estamos en un momento de un replanteamiento de los grandes vectores del crecimiento de la economía mundial durante las últimas décadas. Las dos o tres últimas décadas, seguramente desde el año 2000, ha habido dos grandes palancas del crecimiento de la economía mundial. Una tiene que ver, evidentemente, con la globalización y diríamos ese punto de inflexión que supuso la incorporación de China en la Organización Mundial del Comercio en el año 2001, y fundamentalmente China ha sido la gran economía que se ha aprovechado de esa globalización y por otro lado el desarrollo tecnológico. Yo creo que la globalización no atraviesa por sus mejores momentos. Me dicen que no se oye. No, sí se está escuchando, ¿verdad, Javier? Sí, se escucha. Vale, sí, Gustavo, sí que se escucha, me comentan. Como decía, ¿no? La globalización no atraviesa por sus mejores momentos y tal vez porque, bueno, pues una parte importante de la sociedad se está dando cuenta de los inconvenientes que tiene la globalización, y es que está pudiendo provocar una mayor desigualdad, es que puede estar provocando o ha provocado un aumento de la vulnerabilidad, y lo que nos ha pasado en los últimos meses con los cuellos de botella y la falta de ciertos suministros, pues nos pone de manifiesto que la globalización también tiene aspectos negativos, o incluso el impacto medioambiental que supone que para consumir un bien básico pues tengamos que traerlo desde una distancia que está tremendamente alejado, o desde una fábrica que está tremendamente alejado, y eso pues evidentemente tiene su impacto medioambiental. Posiblemente la globalización no atraviesa sus mejores momentos. Esto no es algo nuevo, ¿no? Esto es algo de lo que se viene hablando ya pues prácticamente desde hace un lustro, y me vais a permitir aquí que haya incorporado, bueno, pues una reseña y que haya incorporado una video reseña que acabo de hacer
del libro de Emilio Ontiveros, ¿no? De Emilio, del libro de Excesos. Y evidentemente también me vais a permitir aquí, bueno, pues un gesto personal, ¿no? Y daros las gracias, porque muchos de vosotros nos habéis transmitido vuestro bésame, vuestras palabras de apoyo en unos momentos tan complicados por los que hemos, bueno, pues atravesado desde el punto de vista sentimental y evidentemente yo que bueno, pues había pasado los últimos 25 años de mi vida trabajando codo a codo con Emilio Ontiveros, ¿no? Vaya, desde aquí, bueno, pues un pequeño homenaje al profesor, al maestro Ontiveros y agradeceros a todos vosotros, como digo, vuestras muestras de cariño y también para insistir que hoy tiene más sentido que nunca incluso leer el libro de Emilio, leer Excesos, porque una de las cosas que planteaba Emilio ya hace 3 años en ese libro era precisamente ciertos problemas por los que atravesaba la globalización y que había que intentar modificarlos. Lo que parece que no atraviesa por ninguna dificultad, más bien todo lo contrario, es el desarrollo tecnológico y cómo todos aceptamos que esa palanca del crecimiento de la economía mundial, que fundamentalmente la han sabido aprovechar Estados Unidos y China, como digo, no atraviesa por un momento de debilidad, más allá de lo que esté pasando con las cotizaciones de las acciones vinculadas a las innovaciones tecnológicas, que luego le dedicaré, ¿no? Pero sí me parecía interesante arrancar este comité con una visión global, comentar qué cosas están yendo a peor, la globalización, qué cosas están, yo creo que alcanzando un respaldo adicional, que es el desarrollo tecnológico, y otras transformaciones, y esa apuesta por la sostenibilidad. Yo sé que esa apuesta por la sostenibilidad, bueno, pues genera polémica, no todo el mundo está de acuerdo en defender esa prioridad que tenemos en Europa sobre la sostenibilidad y el tiempo dirá. Así como Europa se ha quedado atrás de la globalización, no ha sabido aprovechar la globalización, cosa que sí ha hecho China, así como Europa tampoco ha sabido aprovechar bien el desarrollo tecnológico, que lo han aprovechado muy bien Estados Unidos y de nuevo China. Bueno, pues quién sabe, tal vez la gran ventaja competitiva de una economía dentro de una década, pues puede ser que sea sostenible, porque puede suceder que dentro de una década o eres sostenible o no existes, o que la gran ventaja competitiva dentro de una década sea ser sostenible. Esto no voy a entrar en ese debate, pero sí que tiene que ver con la gestión de carteras, ¿no? Porque es muy posible que en los últimos tiempos, y gestores global macro como somos nosotros, si hemos ido adaptando nuestras carteras a la globalización y ahora igual hay que replantearse un poco. Sí que hemos adaptado nuestras carteras al desarrollo tecnológico. Bueno, pues estamos adaptando nuestras carteras, como digo, a esa sostenibilidad. Y hay una cuarta potencial palanca del crecimiento económico que nunca nos hubiera o no nos gustaba incorporarla, pero que evidentemente la hemos tenido que incorporar y es una palanca asociada al gasto militar, ¿no? Es verdad que, bueno, esa percepción que teníamos hace unos cuantos años de que no iba a haber guerras cerca o no iba a haber guerras que nos afectasen a nosotros y que por lo tanto el gasto en defensa pues no era necesario, nos hemos dado cuenta de que, bueno, pues de que no era así, de que hay enemigos, de que hay países que te pueden atacar, hay países que pueden, bueno, por ponerte en riesgo a ti o a uno de tus socios y que por lo tanto esa palanca del crecimiento económico está ahí. Y digo de crecimiento económico, yo sé que esto genera polémica, como también genera polémica defender la sostenibilidad, genera polémica defender la sostenibilidad, genera polémica defender el gasto militar, pero bueno, yo creo que son, como digo, dos de las palancas que existen y dos de las palancas en las que vamos a tener que adaptar nuestras carteras, ¿no? Adaptación de las carteras de activo financiero a este entorno. Eso es claramente un enfoque global macro, porque muchas veces se nos dice qué es eso de un enfoque global macro en la gestión de carteras, que es lo que hacemos en AFI. Bueno, pues es eso, es adaptar nuestras carteras a lo que entendemos que es la transformación. Aprovecho y os pongo ahí una serie de cosas que está haciendo últimamente, un par de podcasts en donde hablo precisamente en qué consiste la gestión global macro y bueno, también aprovecho uno de los libros que leí últimamente, el de Ray Dalio, el último de Ray Dalio, bueno, pues hago ahí un podcast sobre este libro y si os apetece escucharlo, pues os pongo los dos enlaces. Por tanto, la primera idea que quería transmitir es la dificultad del entorno actual, de ese entorno VUCA, mucho más complejo, mucho más incierto,
esa transformación en las palancas de crecimiento de la economía mundial, pérdida de dinamismo, pérdida de apoyo a la globalización y cierta desglobalización, sentido contrario, apoyo, en nuestra opinión, a la sostenibilidad, sentido contrario, es una nueva palanca del crecimiento económico y claramente la apuesta por el desarrollo, por la innovación tecnológica. Y esto lo traigo a colación y creo que es importante volver a recordar uno de los principios básicos en la gestión de carteras, que si queremos obtener un rendimiento extra de las inversiones, mucho me temo que tenemos que estar dispuestos a sufrir un extra de volatilidad. Y esto que es tan obvio, si yo quiero ganar más dinero, tengo que estar dispuesto a sufrir un poco más de volatilidad. A algunos se les olvida, no se nos olvida, cuando atendemos a lo que está sucediendo con la tecnología cotizada. Y ahí podéis observar, y esto sin ninguna duda es uno de los principales elementos distorsionadores, uno de los principales elementos en los últimos meses en los mercados financieros. Desde el pasado mes de noviembre estamos asistiendo a una caída del Nasdaq, a una caída del Lockheed Information Technology. Estamos asistiendo a una corrección de todo lo vinculado con la tecnología, y aunque igual la tecnología no es del todo clara porque se puede ampliar un poco y hablar de innovación, es obvio que tenemos que hablar de esa corrección de las cotizaciones que tiene una magnitud, bueno, pues que le recuerda a algunos agentes a esa caída que tuvimos en el Nasdaq. Y con esto lo que queremos decir es que no ha cambiado el entorno. Y fijaos cómo iniciaba la sesión diciendo uno puede tener dudas de si la globalización va a ir para adelante o va a ir para atrás. Creo que no tenemos que tener dudas sobre el desarrollo tecnológico, es imparable y estamos seguramente en las primeras fases del desarrollo tecnológico y que tal vez esa corrección de las cotizaciones tiene cierta lógica porque lo que tal vez no tenía lógica era una subida tan lineal sin apenas correcciones. Cabría plantearse si es que lo que había aquí en los máximos era una burbuja de valoración como la que había en el año 2001. Y esto lo hemos comentado muchas veces y seguimos insistiendo, no existe esa burbuja de valoración. ¿Por qué? Porque detrás de las compañías tecnológicas, e insisto, perdonadme si me centro en el Nasdaq, que es el principal punto de referencia de la tecnología, pero no el único, uno analiza y se da cuenta de que hay 300.000 millones al año de beneficios en el Nasdaq 100. El IBEX 35 gana aproximadamente 30.000 millones de euros. Yo creo que esto es importante. Banco Santander, que recordar que gana 8.000 millones, ¿no? Inditex que gana 4.000 millones. Bueno, el conjunto de las compañías del Nasdaq ganan 300.000 millones y además con un elevado cash flow y además prácticamente sin endeudamiento y además con una elevada liquidez. Yo creo que en este momento es adecuado y por eso comenzaba así. La palanca del crecimiento de la economía mundial vinculada a la tecnología, nadie duda de ella y nadie puede dudar de la capacidad de generación de beneficio, de cash, de poca deuda, aunque algo haya aumentado la deuda, y ahí tienes un gráfico de deuda sobre EBITDA, es verdad, algo ha podido caer la liquidez, pero fijaos el crecimiento de los beneficios, fijaos el crecimiento de los flujos de caja y sobre todo, fijaos con el return on equity, fijaos con la rentabilidad sobre los fondos propios. ¿Qué es lo que, y esto lo hemos comentado muchas veces, cuando uno invierte en renta variable, no busca por sí solo el beneficio, lo que busca es la rentabilidad de las compañías. Una compañía que gane 4.000 millones de euros, pero que exige unos fondos propios de 100.000 millones, no genera ROE, no genera return on equity, es una compañía que no nos atrae, pero una compañía que genera mucho beneficio con pocos fondos propios, o que genera poco beneficio, pero con poquísimos fondos propios. Esto es, genera mucho return on equity, son el tipo de compañías que nosotros queremos. No es necesariamente growth, y lo digo porque me han hecho algunas preguntas al respecto. A nosotros nos gusta mucho más el quality, y esto ya sé que es un debate que extiende un poco al contenido de esta sesión. No todo lo quality es growth, o no toda la tecnología es growth. Hoy la tecnología, una capa importante de la tecnología,
es quality. Hoy una parte importante de la tecnología yo no le voy a pedir que crezca su beneficio por acción un 15, un 20%, que sería el growth. Lo que le voy a pedir es que sea capaz de mantener un ROE que es elevadísimo. Y eso son las principales Big Tech. Una compañía como Apple no le voy a pedir que me esté dando crecimientos del BPA del 15 o del 20%. No, lo que le voy a pedir es que sea capaz de mantenerme esos niveles de rentabilidad sobre los fondos propios. Y esos niveles de rentabilidad sobre los fondos propios no están bajando, se están manteniendo un nivel diferencialmente alto. Estamos hablando de ROEs del 30%. Para que os hagáis una idea, el ROE medio de una compañía es del 10, del 15%. Claro, el ROE de la tecnología es el 30% y es un ROE, como digo, sin apalancamiento. El ROE se ha mantenido y lo que no, y su capacidad de BPA y tener los gráficos. Y lo que no se ha mantenido es el price to book. A mí este gráfico me encanta porque es una recta de reversión, es una nube, donde lo que ponemos es para determinadas temáticas, de las que ahora luego voy a hablar, bueno, pues su nivel de ROE y su nivel de valoración de price to book. Y el mercado, en una lógica, a mayor ROE, paga más price to book. Y es así, pero lo que ha pasado en los últimos 6 meses, hemos puesto diciembre del 2021, fijaos, que manteniéndose más o menos estables los ROEs, y ahí lo podéis ver, básicamente lo que se ha producido es una caída del price to book. La realidad de las empresas son las mismas, la misma realidad, la misma rentabilidad sobre los fondos propios. Pero el mercado se ha replanteado si tiene que pagar en media un price to book de 4 o de 5 y ha pasado a pagar un price to book de 3. Claro, un price to book de 3 para una rentabilidad de los fondos propios del 20 o del 30%, desde luego, en nuestra opinión, es claramente atractivo. Y estas son todas esas ideas fuertes que quisiera comentar junto con la que hemos dicho al principio. Nadie duda de que la tecnología no es una moda pasajera. Todo el mundo está de acuerdo que es la gran palanca del crecimiento de la economía mundial. Las compañías vinculadas a la tecnología siguen siendo tremendamente rentables. No hablo de que ganen mucho dinero, sino que son muy rentables porque tienen muy pocos fondos propios. Y esa rentabilidad sobre los fondos propios no se ha caído. ¿Qué es lo que ha corregido? El price to book, en lo que, en nuestra opinión, es una clara oportunidad de compra. Cuidado, lo que uno tiene que ser consciente es que si compra un activo que en media va a generar más retorno que otro, tiene que estar dispuesto a soportar un poquito más de volatilidad. Tal vez lo que no era lógico, comprensible, eran esas subidas prácticamente sin ningún tipo de corrección en la tecnología, en los precios. Eso no podía ser. Tenemos que estar acostumbrados a que cuando uno invierte en tecnología, tener horizontes temporales de inversión más largos y estar dispuesto, como digo, a soportar una prima por volatilidad que va a estar bien remunerada en una prima por rentabilidad. Quisiera insistir mucho en esto, en insistir que la inversión en innovación, porque tal vez es un concepto un poco más amplio que incluso el propio de la tecnología, en nuestra opinión sigue siendo adecuado. Sigue siendo adecuado ese enfoque, sigue siendo adecuado el enfoque de incorporar aquellas temáticas de inversión que detrás están respaldadas por una rentabilidad diferencial, por una capacidad de crecimiento del beneficio por acción relativamente diferencial. Ahí tenéis lo que son las temáticas que nosotros seguimos, las temáticas que nosotros utilizamos para construir las carteras. Y unas temáticas, y no quiero aquí dedicarle mucho tiempo porque me quedo sin él, tenéis la documentación en la que lo podréis ver, que entre ellas tienen un punto de descorrelación. Lo pongo entre comillas porque no es fácil encontrar descorrelación dentro de la renta variable o correlaciones negativas, pero sí tienen un punto de menor correlación que el que se puede encontrar entre, por ejemplo, otro tipo de índices o de sectores. Y también aprovechaba para comentaros que, bueno, tenemos un indicador que lo que nos permite es ver en qué momento del ciclo estamos, y es evidente, y luego ya voy a entrar más en coyuntura
por qué he empezado por más análisis estructural. Es verdad que estamos en un punto de coyuntura donde hay un punto de debilidad, ¿eh? Y eso es evidente que no podemos negarlo, y tal vez en ese punto de debilidad, ese D más, ahora os cuento la terminología, pues nos lleva a tener unas temáticas de inversión que están más vinculadas con la biotecnología, con el cambio climático, con la eficiencia de los recursos naturales, y tal vez deja atrás sectores que dentro de la tecnología son más growth, ¿vale? Como puede ser Next Technology, como puede ser eSports, como puede ser blockchain, como puede ser inteligencia artificial, que es dentro de la tecnología, dentro de la innovación, aquellas temáticas que tienen un mayor componente growth, porque ese mayor componente growth pues pueden experimentar pues un peor comportamiento relativo a corto plazo. Y aquí cabe siempre ese enfoque doble, un enfoque entre una perspectiva de inversión a corto plazo y una perspectiva de inversión a largo. Es obvio, y ahora voy un poco a la parte más de corto plazo, es obvio que estamos atravesando una situación tremendamente complicada en la economía mundial porque se nos están asociando shocks. De repente no nos hemos recuperado todavía del COVID, no tanto de la enfermedad, que afortunadamente, bueno, pues se ha puesto de manifiesto que la estrategia de inmunidad de rebaño que se ha hecho en Europa y en Estados Unidos ha funcionado, bien por las vacunas o bien porque al final hemos pasado todos la enfermedad, y aquella tolerancia cero con el COVID que inicialmente impuso China y que nos podía parecer una buena estrategia, hoy se ha demostrado que no está siendo acertada, ¿no? Y de hecho, que China no esté gestionando bien la pandemia y que hoy tenga 75 millones de personas confinadas, es lo que está provocando una perturbación adicional en las cadenas de producción, como luego veremos en los indicadores de cuellos de botella. Pero por si fuera poco ese shock, bueno, pues es obvio que la Unión Europea estamos en electroshock, ¿no? Tenemos un punto de vulnerabilidad adicional que tiene mucho que ver con ese fuerte encarecimiento del gas natural, ese fuerte encarecimiento del coste de los derechos de emisión. Es verdad que desde el 22 de agosto está corrigiendo, ¿eh? Y bueno, pues ojalá haya un punto de esperanza, pero es obvio que en Europa tenemos este elemento diferencial, este sistema marginalista de fijación del precio de la electricidad, esta dependencia del gas del exterior que nos está haciendo, bueno, pues un daño diferencial, y por si fuera poco, pues nos encontramos un euro que está debilitándose y que en otras ocasiones nos hubiera venido muy bien, porque el euro es una muy buena, débil, es una muy buena noticia para el crecimiento económico, pero es una muy mala noticia para la inflación, y es lo que ahora más nos afecta, ¿no? Es evidente que la conjunción de gas natural, de petróleo en máximos, de depreciación del euro, bueno, pues nos está pasando factura en una inflación diferencialmente alta en Europa, ¿eh? Ya sé que ahora es muy fácil decir que ya todo el mundo veía que iba a haber inflación. Nadie decía que iba a haber una inflación en esta magnitud tan tremendamente elevada, y que tal vez contrasta un poco con lo que estamos viendo en Estados Unidos, donde sí, en Estados Unidos ya el hecho de parece que sí, ya el techo ha quedado atrás. ¿Y por qué no? Tal vez en Europa, y es verdad, yo estoy muy de acuerdo cuando hablamos de coyuntura, cuando hablamos de posicionamiento en los mercados financieros, para mí la condición necesaria, aunque tal vez no suficiente, pero la condición necesaria es que tengamos una visibilidad adicional sobre el punto de inflexión de la inflación. Y aquí es donde tengo alguna noticia relativamente positiva, sobre todo desde Estados Unidos. No sé si podéis verlo aquí. Estas son las expectativas cotizadas por los mercados financieros de inflación, y podéis ver cómo las expectativas de inflación están cayendo y cómo los mercados, esos mercados eficientes que siempre aciertan y demás, bueno, están descontando que la inflación en Estados Unidos en los próximos 3 años va a ser del 2,5%, y que en los próximos 10 años va a ser del 2,5%. Esto no lo dice el Banco Central, esto no lo dice el gobierno, no lo dice el FMI, esto lo dicen los mercados financieros. Que muchas veces alguien puede decir, bueno, los economistas no tenéis ni idea, los gobiernos dicen lo que quieren decir, los bancos centrales están comprados y demás. Bueno, los supereficientes mercados financieros me están diciendo que la inflación en los próximos 3 años en Estados Unidos va a ser del 2, esto lo actualizó esta mañana, del 2,5%. Es verdad que en Alemania un poco más alta, 4,1, está en el 7,9.
Es verdad que hace una semana y pico me decían un 5,5, claro, porque está cayendo las expectativas de inflación, porque están cayendo las materias primas, ¿eh? Y fijaos cómo en los próximos 10 años está en la zona del 2,5%. Y esto es una tesis central que nosotros defendemos y que luego comentaré. Ya sé que hoy decir que la inflación se va a moderar, alguno puede pensar que no. Bueno, pues lo piensan los mercados financieros. Los mercados financieros nos están descontando que la inflación se va a ir revelando. Sí, la documentación se enviará, ¿eh? La documentación la enviará a la escuela por correo electrónico. Como digo, la inflación se va a moderar. Eso es lo que están descontando los mercados financieros. Quien piense que no se va a moderar, bueno, pues que se moje, y posicione su cartera hacia un aumento de las expectativas de inflación. ¿Cómo? A través de un producto que no es la primera vez que hablo de él, es un ETF y es un fondo de inversión cuyo activo son las expectativas de inflación. Si tú crees que las expectativas de inflación o que la inflación va a subir, si tú crees que este 2,5% de Estados Unidos está mal, o este 4% de Estados Unidos está mal, de Alemania está mal, y que eso se va a ir al 4,5% o al 7%, pues este es tu producto. Podrás ponerte largo y por cada 100 puntos básicos que suba la expectativa de inflación, tu producto va a ganar un 7%. Nosotros este producto lo hemos tenido en las carteras, lo tuvimos desde el principio, desde septiembre del 2020. Sí, a lo largo del 2000, no, de septiembre del 2020, incrementamos posición en enero del 2021 y lo hemos tenido hasta el pasado mes de mayo. ¿Que hemos vendido demasiado pronto y nos hemos perdido el último tirón? Bueno, pues tal vez sí. Pero es compatible con este escenario central que os estoy trasladando y que se ve en estos gráficos de aquí. Ahí tenéis la evolución de las previsiones de inflación, la tasa interanual. Arriba, inflación general, abajo, inflación subyacente. Estados Unidos, área euro. Y en línea discontinua, las medias anuales. Fijaos, nuestras previsiones anticipan que en Estados Unidos los máximos de inflación han quedado atrás, tal vez en Europa no. Los máximos de inflación subyacente en Estados Unidos han quedado atrás, tal vez en Europa no, pero a partir de ahora asistiremos a una moderación. Y esto es sumamente importante. Junto con ese arranque que hacía de cambios o no cambios estructurales en la economía mundial, algo más de coyuntura es esa idea fuerte de que la tasa de inflación se está ya moderando. A eso van a ayudar esas caídas en el precio de las materias primas. Por eso hemos deshecho las posiciones largas en expectativas de inflación. Y quien piense que no estamos equivocando o quien piense que la inflación va a subir, como decía antes, este es su producto. ¿Por qué pensamos que la inflación se va a moderar? No solo por el propio efecto base interanual, no solo por la moderación en el precio de las materias primas, sino también porque el dinamismo de la economía mundial está frenando. Porque es evidente que desde el punto de vista de la demanda no va a haber presiones inflacionistas. Los indicadores económicos, más allá de un segundo trimestre del PIB, bueno, que no ha estado mal, pero los índices de sentimiento están cayendo y todo apunta a que en la parte final del año tengamos una caída del PIB. Es fácil encontrar alrededor indicadores que apuntan a esa pérdida de dinamismo de la economía. Y lo tenéis, por ejemplo, en los precios de los metales, que están mucho más vinculados a la actividad industrial. Todos los metales están cayendo, el cobre, el zinc, el níquel, el plomo. Y el Baltic Dry Index, que es un indicador tremendamente útil porque nos mide el coste de transporte de mercancías. Fijaos cómo se está hundiendo. O cómo se están hundiendo los cuellos de botella. Los cuellos de botella se están moderando. Aquí tenéis el índice AFI de cuellos de botella y fijaos cómo se están moderando. Es verdad que en cierto modo se están moderando por una mala razón. La mala razón es que hay menos demanda de la economía mundial y por eso las empresas están siendo ahora más capaces de atender ese aumento de la demanda, pero también porque se han recompuesto inventarios, también porque esos problemas que había en algunos barcos, aunque persisten los confinamientos en China. A lo que voy es que hay señales evidentes de pérdida de dinamismo de la economía mundial
que es una mala noticia, evidentemente, pero que sirven para aliviar esos máximos de inflación. Y que es una buena noticia que asistamos a una pérdida de dinamismo de la economía mundial, dado que eso precisamente es lo que va a permitir que las tasas de inflación se vayan reconduciendo hacia la zona del 3%. Luego ya veremos qué hay que hacer con un contexto económico, con una inflación del 3%, qué van a hacer los bancos centrales, qué tenemos que hacer los mercados financieros. ¿Dónde puede estar el problema? Bueno, este es el mismo indicador, pero que hace la Reserva Federal de Estados Unidos. Ahí os he puesto el link por si lo queréis echar un ojo, pero más o menos da las mismas señales, ¿eh? Los cuellos de botella por fin se están moderando. Bueno, ¿dónde hay un problema macro? Evidentemente hay un problema macro en Europa si el corte de suministro del gas persiste, aunque es verdad que parece que estamos siendo capaces de ser más independientes del gas ruso, bueno, pero no cabe duda de que hay un riesgo para la economía europea, pero yo diría que tal vez el principal riesgo macroeconómico hoy de crecimiento procede de China. Lo he dicho antes, su capacidad para gestionar la pandemia no está siendo buena. Los confinamientos a los que se están viendo obligados, evidentemente, son malas noticias para el crecimiento económico. Sigue habiendo el eterno run run sobre la salud de su burbuja inmobiliaria, sobre la salud de su mercado residencial y como dato contundente, más allá de la caída del PIB, más allá del recorte de las previsiones del crecimiento del PIB para China, que este año podría crecer solo al 3,3, bueno, pues es la depreciación del renminbi contra el dólar. El renminbi se está depreciando contra el dólar y esto es un elemento que conviene analizar, que conviene vigilar, no así contra el euro, porque el dólar se está apreciando contra el euro, o los tipos de interés del renminbi, unos tipos de interés que han ido goteando a la baja en un claro contraste con lo que está pasando con lo que está pasando en Europa. Bueno, yo sí quería llamar la atención. Es evidente que hay que hablar en todo comité de inversiones de cuál es la situación de la economía china y yo creo, como decía, que sí conviene llamar la atención de la situación de la economía china y que no es casual la depreciación del renminbi, la reducción de los tipos de interés. Nosotros hemos tenido renta fija china en las carteras. Es un activo que el año pasado dio un 12% y que este año sigue ganando y que esa recomendación de estar en renta fija china, y lo hacíamos evidentemente a través de fondos de inversión, tenía un fundamento. Y es que hace un año y pico, con un bono español al 0, un bono americano al 0,50, un bono alemán al menos 0,70, pues un bono chino al 3%, wow, la rentabilidad era diferencial. Hoy evidentemente ya no lo es. Hoy China en renminbis paga un 2,64. Italia en euros paga un 4 y Estados Unidos en dólares paga un 3,5. Bueno, pues es evidente que la inversión en renta fija en renminbis ha perdido atractivo a favor, ya me adelanto y ya anticipo una de las preguntas que se me hacía, a favor de la deuda pública normal y corriente, vamos a decir, la deuda pública europea. Claro, el gran cambio en el contexto económico tiene que ver, bueno, pues con ese repunte de los tipos de interés, que desde el punto de vista del endeudamiento, pues es una faena, pero desde el punto de vista de la gestión de inversiones, pues es una buena noticia, porque por fin podemos aferrarnos a unos tipos de interés más altos. Luego entraré, pero la pregunta que se me hacía de si hay que ir construyendo cartera de renta fija, bueno, en nuestra opinión, claramente sí. Bueno, señalaba que nuestra tesis central es que las tasas de inflación se van a ir moderando por esa pérdida, por ese efecto base interanual, por esa caída de la corrección de las materias primas en general, de las energéticas, de las industriales, pero evidentemente también por un crecimiento económico débil. Cuidado, no recesión. Yo creo que esto también es importante. Y ahora cuando proyecto las previsiones de inflación, mucha gente se queda sorprendida porque espera crisis, espera caídas del Producto Interior Bruto el próximo año. Y no es el caso. Ahí podéis ver cómo para el próximo ejercicio anticipamos crecimientos del PIB del 1, 1,5. Claro, no son negativos. Y esto algunos se frotan los ojos y dicen, no estamos hablando de recesión. Bueno, no sé lo que está hablando la gente. Nosotros en nuestras previsiones no estamos contemplando caídas del Producto Interior Bruto. Hombre, es verdad que son crecimientos tremendamente débiles. Crecimientos del orden del 1%, pero no se va a la recesión. Y esto ya
evidentemente vale para el debate y es uno de los puntos en los que hay que debatir, y es esta narrativa económica que se ha impuesto ahora, una narrativa económica que es un consenso generalizado en decir que hay crisis. Es muy difícil quedarte fuera y decir no, no hay recesión o no va a haber recesión en un contexto como el actual, donde es elevadamente probable que vaya a haberla y todo el mundo lo está descontando, pero podríamos decir que es una recesión inducida, es una recesión inducida por las autoridades, seguramente buscando moderar esa inflación. Y dejadme que ponga aquí el esquemita que trata de explicarlos, ¿no? Es decir, vivíamos en un mundo de baja inflación, de repente repunta mucho la inflación por los cuellos de botella, COVID, por encarecimiento de las materias primas, guerra en Ucrania. Oye, y además por una demanda que ha estado bien, además por una elevada liquidez, y la inflación se nos va para arriba y de forma mucho más elevada de lo que podíamos pensar. Y los bancos centrales que estaban buscando inflación en los últimos tiempos han llegado a un momento del tiempo en que sí, me preguntéis por India, sí, efectivamente lo he pasado rápido, pero claro, la capacidad de crecimiento diferencial de la India, ahí lo tenéis, ¿no? Y sin ninguna duda, apalancados, muy apalancados en esa mayor capacidad de su tecnología, y que la globalización en mercancías, tal vez China había sido el país que más se había apalancado y tal vez la globalización no pasa por sus mejores momentos, como ya hemos dicho, pero la tecnología sí, ¿no? Bueno, comentaba, claro, los bancos centrales han cambiado claramente su discurso. También se me preguntaba por ese cambio del discurso de los bancos centrales. Sí, 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 claro, que nos ha sorprendido los bancos centrales. Bueno, los bancos centrales que estaban buscando una inflación, dicen, bueno, ya, pero no tanta. Y si ahora les preguntamos cuál es tu prioridad, el crecimiento o la inflación, nos dicen que ahora claramente es la inflación. ¿Que les gusta una inflación del 2 o del 3? Inflación del 10 no. Y que estarían dispuestos a provocar una recesión porque es la única forma de que así frenen la inflación. Pues sí. Con ese riesgo de recesión en el BCE es tan agresiva, bueno, es un poco lo que pretendo escribir, Jesús, de contar ahora. Vamos a ver. ¿Estarían dispuestos los bancos centrales a provocarla? Sí. Y los bancos centrales, vuelvo otra vez, no quieren bajo ningún concepto que se enquiste esta inflación, no quiere bajo ningún concepto que haya una espiral inflación-salarios excesiva, no quieren que suceda eso. Y son conscientes de que tal vez la única forma es provocando una recesión. Y el daño está ahí, pero claro, seguramente es la única forma. Y tal vez cuanto antes metas a la economía en recesión, menos grave va a ser. Y me explico. Sí, las negociaciones salariales, pues lógicamente, si es un contexto de expansión económica, bueno, pues lógicamente tú vas a exigir unas subidas salariales muy superiores, que estamos en un contexto de recesión. Si hay un dinamismo de la economía, todos los agentes van a subir los precios de forma mucho más intensa que si estamos en un contexto recesivo. Esa es la lógica de la recesión. La lógica de la recesión es tratar de evitar que esa espiral inflación-salarios, que se enquisten las tasas de inflación en niveles elevados, que se enquisten las expectativas de inflación en niveles elevados. Eso es lo que decía de la narrativa. Inicialmente era una narrativa, ahora es una realidad. Ahora quieren ser agresivos los bancos centrales para provocar esa inflación. Como que tengo un problema de sobrepeso, ácido úrico y colesterol, y me voy a meter una terapia de choque, y lo voy a intentar hacer lo antes posible y a toda velocidad. Los bancos centrales han sido muy criticados tiempos atrás, bueno, por su laxitud. Hoy, desde luego, han dicho, vamos a hacer todo lo contrario. Vamos a ser duros, vamos a meter a la economía en una recesión, porque es la única forma de poder controlar la inflación. Y hoy nos preocupa más la inflación que el crecimiento. A la pregunta que me hace Carmelo, bueno, es que eso es lo que ya vienen descontando los mercados. Luego lo voy a comentar, claro, cuando tú observas que este año está siendo, yo diría que el peor de la historia, al menos de la historia reciente en mercados financieros, no tanto en renta variable, pero sí la combinación de renta variable y renta fija,
pues se pone de manifiesto que los mercados eso ya lo tienen descontado. Lo que necesitamos saber es en qué momento los bancos centrales van a parar, ¿vale? Bueno, ante un shock de oferta y un shock de demanda, las soluciones pasan por ser un poco las mismas. Un aumento de los tipos de interés. Otra cosa distinta es el tiempo que yo voy a tardar en recuperar el problema, el daño que yo voy a provocar en la economía. Me explico, si tu economía es más debido a un shock de oferta, pues el endurecimiento de la política monetaria va a doler más que si en tu economía es por un shock de demanda, ¿no? Pero está claro que los bancos centrales, ante ese repunte en los tipos de interés, no les ha quedado más remedio de llevar a cabo este endurecimiento de la política monetaria que no podíamos esperar, pero que no podíamos esperar hace prácticamente apenas 6 meses, ¿no? Y que efectivamente hoy ha resuelto el BCE, no, yo había preparado la documentación esta mañana y no he puesto la subida de tipos del 0,75, ¿no? Ahora va a subir los tipos de interés y voy a utilizar este gráfico por el que me ha preguntado alguien, ¿no? Al final el BCE tiene tres tipos de interés. Tiene el tipo repo al 0,50 y ahora entiendo que al 1,25. Es el tipo al que el BCE presta el dinero a las entidades financieras todas las semanas, a una semana. Todas las entidades financieras, si quieren dinero cualquier día, sin esperar al martes, que es cuando se celebra la subasta, le pueden pedir dinero al Banco Central Europeo a la facilidad marginal de crédito, que no sé, supongo que hoy lo habrá puesto en el 1,50. Y si te sobra dinero, puedes llevar ese dinero al Banco Central Europeo y se lo prestas al Banco Central Europeo a la facilidad marginal de depósito, que no sé si hoy la ha llevado al 0,75. Entiendo que así habrá sido. Bien, el tipo de interés a un día, el EURSTR, el antiguo EONIA, está por debajo incluso de la facilidad marginal de depósito, porque hay mucha liquidez en el sistema. Si no hay un problema de liquidez en el mercado interbancario, en el mercado interbancario sigue habiendo muchísima liquidez. Tanto es así que el tipo a un día no está en el nivel del tipo repo, sino que incluso está por debajo. Esto es algo un poco técnico, pero es importante señalarlo. El tipo de interés a un día está por debajo del tipo de interés a una semana y está en línea con la facilidad marginal de depósito. En cualquier caso, las subidas de los tipos de interés del BCE han sido mucho más intensas y van a serlo de lo que podíamos haber imaginado hace 6 meses, porque el repunte en inflación ha sido mucho más intenso de lo que podíamos haber imaginado hace 6 meses, porque el encarecimiento de las materias primas ha sido mucho más intenso, porque ha persistido los cuellos de botella, porque el dinamismo de la economía se ha producido y porque había abundante liquidez. Y todos los factores han confluido en lo mismo. Y los bancos centrales han dicho que ha sido tal el repunte de la inflación que la única forma de frenarlo es subiendo mucho los tipos de interés, aunque eso provoque recesión. O lo que es lo mismo, que la recesión va a ser la única forma de frenar una inflación que se ha ido para arriba. Claro, se ha situado el Euribor en la zona del 1,90 y eso ha situado la rentabilidad de las letras, la rentabilidad de los pagarés en niveles que hay que frotarse los ojos y que no se veían desde hace un montón de tiempo. Ahí tenéis la curva de las letras, toda en positivo, las curvas de los pagarés. Hoy se pueden comprar pagarés a 1,25, 1,5, 1,75. Veis por una tablita del informe que hacemos aquí de seguimiento de pagarés para que podáis ver, depende del nivel del rating, pero 1, 2,5, 2, incluso pagarés al 3%. Claro, ¿eso que está provocando? Que el valor liquidativo de los fondos monetarios que llevábamos desde el 2014, o sea, prácticamente 8 años, llevábamos con que la liquidez, con que los fondos monetarios perdían, bueno, pues ya por fin ya no pierden, ya incluso ganan un poco. Y eso nos está llevando a transformar las carteras. Es evidente, y sobre todo nos está llevando a modificar y a reducir en nuestro asset allocation gran parte de la gestión alternativa. Teníamos mucha gestión alternativa, productos long short, productos que intentabas ganar un 2, un 3%, complicándote la vida. ¿Y ahora para qué? Porque ahora resulta que tengo pagarés que ya me están pagando eso. Claro, ahora en nuestro asset allocation, ahora en la gestión de carteras, ya somos conscientes de que hay un activo, el activo monetario, que ya renta algo. Antes no rentaba, ya renta y eso se ve en los fondos monetarios. Claro, de momento no se ve en los fondos de renta fija. Y esto es algo que yo creo que todos vosotros conocéis, pero bueno, yo creo que el común de los inversores retail
no lo conocen del tanto, dice, coño, el hundimiento que estamos teniendo este año en renta fija. Sí, sí, claro, las pérdidas que estamos teniendo en renta fija, tú te coges un fondo de renta fija corto plazo y está cayendo un 5%, tú te coges un fondo de renta fija largo, con duración, y está perdiendo un 10 o un 12%. Nunca jamás habíamos visto unas pérdidas de esta envergadura en renta fija. Claro, tú cuéntale a alguien que con la renta fija se pierde, no es que se pierda, es que se pierde mucho. Pero claro, estamos teniendo una corrección que es 3 sigmas. Sabéis que con un 95% de probabilidad las pérdidas son como mucho 2 sigmas. Bueno, pues 3 sigmas. Eso sucede uno cada 100 años. Y, joder, pues qué mala suerte. Bueno, pues no toca este año. Este año tenemos un comportamiento de renta fija de VaR 1%. Y en renta fija largo tenemos una pérdida que es 3,5 sigmas. Es decir, que pues, se puede producir pues, una vez cada 200 años. Eso es lo que nos está pasando. Y claro, si esto estuviera sucediendo en un contexto de alzas bursátiles, bueno, pues se me está solucionando. Pero dice, no, no, es que tengo una pérdida en renta fija, en renta variable, que es de una magnitud, una sigma. Proporcionalmente no es tan grave lo que está pasando en bolsa. En bolsa está cayendo una sigma, un 15%. Ya, pero en renta fija me está cayendo 3 sigmas, ¿no? O algún caso concreto, fijaos, que son índices AFI de deuda pública española. Ahí podéis ver, bueno, pues claro, el hundimiento. Es que este año en renta fija a 30 años se está perdiendo un 30%. Y fijaos desde aquí, que esto es una pérdida del 50%. En renta fija se está perdiendo un bono a 30 años lo que se había ganado en 7 años, ¿no? El drama que estamos teniendo en renta fija, bueno, pues evidentemente no encuentro palabras para descubrirlo. Ahora, ¿qué sucede? Claro, esta pérdida en renta fija viene a compensar los beneficios de años anteriores. Quiere decir, con esto uno no puede esperar que, como puede pasar en bolsa, que esta caída en bolsa luego la vaya a recuperar rápidamente. No, 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 no. La recuperación en renta fija será en línea con la TIR que yo estoy comprando. Quiero decir, déjame que simplifique, si este año estoy perdiendo en renta fija un 10% y me compro un bono que tiene una TIR del 3%, voy a necesitar 3 años en media para recuperar ese 10%. Claro, el error fue que si compraste el 1 de enero, claro, le compraste a una persona un bono que pagaba cupones del, pues no sé, del 2%, le estabas pagando por ese bono un precio de pues 110, porque te estabas conformando con una TIR del 1. Claro, tú le estabas pagando 110 por una cosa que pagaba el cupón del 2 porque tú te conformabas con una TIR del 1. ¿Qué ha cambiado ahora? Claro, que ahora ese bono ha caído hasta 90, ¿vale? Es decir, tú le pagaste de más a ese que te vendió, a que te vendió ese bono, ¿no? Con esto a lo que voy es que no podemos esperar que la renta fija vaya a recuperar en un año lo que ha perdido en un año. Lo más normal es que la renta fija recupere en los próximos 3 años lo que hemos perdido en un año. Cosa distinta es que tú no estuvieras en renta fija, claro. Si estabas en liquidez, bueno, claro que sí, claro que hay que invertir en renta fija. Claro que en nuestra opinión ahora ya los bonos empiezan a ofrecer rentabilidades que son, oye, atractivas. El bono español a 30 años en el 3%, el 15 años en el 3%, el 10 años a la zona del 2,5%. Bueno, sí. Y fijaos, otro dato. Y alguno dirá que no se lo cree. Pues que no se lo cree, entonces no lo comprará. La inflación esperada para los próximos 10 años en Europa es en la zona del 2,5%. Ergo, comprarte un bono español a 10 años te cubre la inflación. Si tú piensas que la inflación no va a ser del 2,5%, sino que va a ser del 5%, entonces no compres este bono, claro. Tendrás que esperarte a que la TIR se te vaya al 5%. Como en nuestra opinión sí que pensamos que la inflación va a ser en la zona del 2,5%, sí nos sale la cuenta si compramos este bono. Claro, con esto ya me estoy entrando a esa pregunta que nos hacemos, oye, ¿qué deben hacer unos mercados financieros con un crecimiento del 1 y una inflación del 3? Claro, no es una mezcla muy común, ¿eh? Lo normal es que el crecimiento del PIB sea del 2, y esto está siempre, se expresa así en términos reales, quitando la inflación. Lo normal es un crecimiento del 2 y una inflación del 2. Yo no la verdad en la historia que nos enfrentamos a un crecimiento débil y con una inflación que no está mal, ¿eh? La inflación es del 3%. Claro, botella medio llena, habrá gente que diga que este escenario es súper positivo. ¿Por qué? Porque esperan una recesión o porque esperan una alta inflación. Ergo, esperan una
esta inflación. Este es otro debate que tenemos interesante. Para mí un 1+3 no es esta inflación. Para mí esta inflación es una caída del PIB y una inflación que se enquista ahí arriba, o una inflación que se enquista ahí arriba. Para mí un escenario que el PIB crezca poco, pero crezca y la inflación no sea demasiado alta y se esté moderando, ¿qué es esto? Es un crecimiento débil y una inflación que se modera, no sé cómo llamarlo, para mí esto no es esta inflación. En este contexto, ¿qué van a hacer los mercados financieros? Bueno, pues no debería ser mala combinación. ¿Y eso por qué? Porque como luego veremos y como ya me habéis preguntado, el balance de este año ha sido un infierno. Y el mercado creo que se ha posicionado en el peor de los escenarios, ¿no? Datos que quisiera comentar con vosotros en este comité de inversiones. Nos analizamos mucho la volatilidad implícita. Claro, fijaos, la volatilidad implícita no está repuntando mucho, ¿eh? Para lo que el entorno volátil, la guerra, China, Taiwán, el gas, joder, yo esperaría, y una caída de la bolsa, pues que la volatilidad implícita estuviera en 80, bueno, no sé si en 80, pero 40 o en 50, no está subiendo la volatilidad implícita. Ayer me advertían, bueno, cuidado, igual no está subiendo porque queda un último viaje negativo en los mercados financieros. Me decían, no te fíes, si esta volatilidad implícita no ha subido es porque queda todavía otro episodio más de corrección. Bueno, no lo sé. O la otra forma de verlo es que, bueno, hay alguna parte del mercado que no tiene un nivel de estrés equivalente. Sea como sea, y aquí aprovecho para recuperar algo que hemos hecho ya en una masterclass y que nosotros ya sabéis que utilizamos, tenemos un modelo de venta de puts sistemático, tenemos un indicador que lo que nos mide es la probabilidad de que el mercado caiga más de un 5 y si ese indicador está por debajo de esta línea de aquí, vendemos la put y si está por encima, decimos, cuidado, prudencia. Bueno, pues desde mediados de abril este indicador está diciendo no vendas la put, ¿vale? Por tanto, sí que utilizamos indicadores cuantitativos para ver en qué momento hay que incrementar el nivel de riesgo. Y estos indicadores cuantitativos, este AFI Put Right, que lo que nos lleva es a vender o no opciones put, desde abril lleva diciendo no la vendas. Es verdad que en los 2 últimos meses ha sido un error, porque luego la bolsa no ha caído, hemos cometido el error tipo 1, pero lo que buscamos siempre es tratar de evitar el error tipo 2. Es decir, no vender, no vaya a ser que la bolsa caiga más de un 5%, y entonces, como sabéis, con una venta de una put, pues puedes perder de forma ilimitada. Esto, el tema de las ventas sistemáticas de puts, ya lo hemos comentado, ahí tenéis una masterclass, ahí tenéis, junto con Adrián, ahí tenéis un post de Diego Mendoza donde se explica, y yo quería aquí recuperarlo para decir, cuidado, hay señales cuantitativas que todavía nos dicen, cuidado. Y todavía la inflación, cuidado, el día que tengamos mucha más visibilidad que la inflación punto de inflexión, que los bancos centrales punto de inflexión, pues es muy posible que este indicador nos diga, oye, esté por debajo de ese nivel, o otro indicador que os traigo, que es el RORRO, el Risk On, Risk Off. Hemos desarrollado ese indicador RORRO que nos dice desde enero, funciona bien, cuidado, off, aléjate del riesgo. Fijaos que ha dibujado un pequeño punto de inflexión, pero todavía no está en on. Y por eso ya estoy hablando ya de más pura coyuntura. Todavía el mercado nos dice, espérate un poco. Y todavía nosotros tenemos un punto de infraponderación en renta variable. Por lo tanto, nuestro escenario central es que no va a haber una recesión, sino un débil crecimiento del PIB. Nuestro escenario central es que sí va a haber una desinflación, aunque la inflación va a estar por encima del objetivo de los bancos centrales. Nuestro escenario es un crecimiento del 1 y una inflación del 3. Ese contexto no tiene por qué ser malo para los mercados financieros. Es más, posiblemente sea bueno, porque es muy posible que los mercados estén descontando un escenario muy negativo. Pero igual hay que esperar un poco, porque hay señales cuantitativas, el RORRO, el AFI Put Right, que todavía nos dicen, espera un poco, y mantenemos una posición infraponderada en renta variable. ¿En qué no estamos esperando? En renta fija. Es en renta fija donde estamos comprando, y las preguntas que se me hacen por distintos medios,
estamos comprando deuda pública. Estamos comprando deuda pública de Estados Unidos. Estamos comprando deuda pública española. Estamos comprando deuda pública italiana. Porque entendemos que no se va a producir esa fragmentación del área euro y entendemos que tipos de interés, que un spread de Italia en la zona de los 120 puntos básicos contra Alemania son claramente aprovechables. Y estamos comprando renta fija privada. Voy a avanzar, luego vuelvo aquí, porque me quedo sin tiempo, que estamos comprando, como digo, esa deuda pública italiana en la zona del 4%, y estamos comprando, y aunque esto está siendo, yo diría que nuestro principal error de gestión, ¿no? Cometido varios errores de gestión, evidentemente, también algunos aciertos, claro. Yo diría que dos errores de gestión estamos cometiendo este año. El primero es estar infraponderado en dólar. Y seguimos infraponderado en dólar. También se me hacía esta pregunta. Nosotros entendemos que un dólar euro en la de 0,98 está sobrevalorado el dólar. Nuestro nivel de equilibrio es 1,23, 1,24 y por lo tanto estamos cortos en dólares desde hace un buen periodo de tiempo y eso es una que nos la estamos comiendo claramente. Y la otra tiene que ver con la renta fija privada, grado de inversión. Fijaos, cuando vemos la valoración que le está pasando este año a los activos de renta fija, claro, en renta fija privada se está perdiendo un 8 o un 9%. En renta fija privada de grado de inversión se está perdiendo más que en el high yield o del estilo. Y claro, el componente renta fija privada de grado de inversión, nadie está preparado para perder un 8%. Un 8% son 3 veces y media, son 3 veces sigmas, 4 veces sigma. ¿Vale? El gran error de gestión claramente ha sido comprar renta fija privada a grado de inversión. ¿Por qué? Porque al repunte del tipo base se le ha sumado el repunte del diferencial. Claro, un diferencial que en Investment Grade está cotizando en 111 puntos básicos, que está por encima de la media histórica, y un high yield que está en 550, con unos tipos base que ya se han normalizado. En definitiva, insisto a la pregunta que se me hacía, si estamos construyendo la cartera de renta fija, si estamos comprando renta fija, estamos comprando deuda pública italiana a 10 años, estamos comprando deuda pública alemana a 10 años, que esto hacía un montón de tiempo que no hacíamos, y estamos comprando renta fija privada. De hecho, habíamos empezado a hacer compras de renta fija privada grado de inversión, aunque evidentemente nos estamos equivocando. Y también estamos comprando y manteniendo posiciones en esa renta fija financiera o renta fija subordinada. Son emisiones high yield, pero de emisores investment grade que pagan tipos de interés del 7% y que en nuestra opinión no hay un problema de solvencia. Esta es la parte buena de lo que está pasando en renta fija, que ya te puedes construir una cartera de renta fija con una TIR media del 3,5 a 5 años y que te vas a 10 años te puedes construir tires del 4, 4,5%. Para nosotros eso nos vale. Nos vale porque implica una rentabilidad superior a la inflación que nosotros pensamos que se va a producir en la próxima década. Quien piense que la inflación en la próxima década va a ser del 8, que no se compre renta fija y que se compre los productos de expectativas de inflación que antes he comentado. ¿Vale? Pero nosotros estamos comprando. Para los que comprasteis hace 6 meses y vais perdiendo un 10%, ¿se recuperará? Se recuperará, pero mucho me temo que en 3 años. Y decir que se va a recuperar antes es hacerse unas ilusiones y generarse unas expectativas que pensamos que no se van a producir. ¿Qué tendría que pasar para que recuperemos en renta fija lo perdido? ¡Wow! Que los tipos de interés volvieran a bajar. Parece casi imposible, salvo que hubiera una recesión mayúscula. Bueno, pues efectivamente, quien piense que viene la super recesión, pues que compre también deuda renta fija porque se producirá toda esa bajada de los tipos de interés, ¿no? Bueno, eso en la parte de renta fija. Bueno, en esta parte de aquí es este balance absolutamente negativísimo este año, que pérdidas por todos los sitios y solo se gana dinero pues, con algún activo tan poco común en las carteras como la bolsa turca. Esto es en euros, un 60%, la lira turca se ha depreciado mucho, pero la bolsa ha subido, la bolsa brasileña, todo lo que tiene que ver con las materias primas y el dólar, ya está
En el resto todo muy, muy, muy negativo. Claro, cuando antes decía en un contexto crecimiento 1, inflación 3, e insisto, otra gente tendrá otro escenario, nuestro escenario es 1 más 3, con un año de menos 3 sigmas en renta fija y menos 1 sigma en renta variable, posiblemente el escenario sea bueno para los próximos meses, aunque hay que esperar a que el RORRO se ponga riscón, a que el AFI Put nos diga vende otra vez put, y tal vez para eso lo que necesitamos es que se confirme esta moderación de la inflación. Bueno, ahí os pongo gráficos de la evolución de los distintos índices AFI de fondos de inversión para ver, pues eso, que salvo el dólar, bueno, y salvo este año, donde está aquí la renta fija emergente en moneda local, ¿no? Que esto es otra de esas sorpresas. Y otra frase que a mí me gusta mucho decir, que uno no siempre puede decir que la historia se repite o que lo que ha pasado en los últimos meses o en los últimos años tiene por qué repetirse. Un año como este de endurecimiento de la política monetaria de Estados Unidos, resulta que la renta fija emergente en moneda local se aprecia. ¡Wow! Y eso normalmente no pasaba, claro, porque las divisas de países emergentes vienen hundidas del COVID y porque los tipos de interés de los países emergentes son muy altos. Entonces, claro, a nada que te va devengando la TIR, ya te está poniendo rentabilidad positiva, ¿no? Bueno, como digo, el repaso de lo que pasa en los distintos activos financieros, la bolsa turca y poco más, un año tremendamente negativo. Y vais a dejar hablar lo último, la renta variable, ¿no? Ya habéis visto que en nuestro asset allocation estamos infraponderados en renta variable, ya habéis visto que el RORRO nos dice off todavía, que la AFI Put no nos da señal de venta, y desde un punto de vista de fundamentos, bueno, pues tenemos el corazón partido, tenemos señales positivas y negativas. ¿Dónde está la señal que no sé si decir que es positiva o era positiva hasta hace unos días? El crecimiento de los beneficios empresariales. Los beneficios siguen creciendo y van a crecer. Claro, los beneficios se miden en términos nominales, ¿eh? En este debate que hay que se mide en términos nominales y que se mide en términos reales, el crecimiento del PIB se mide en reales, le quitas la inflación. Cuando mides deuda PIB, o yo qué sé, o gasto en tecnología PIB, o donaciones PIB, ese PIB se mide en términos nominales. Y cuando medimos y cuando medimos BPAs, se mide en términos nominales, ¿eh? Es decir, que con todo lo demás constante, la inflación es buena para los BPAs. Bueno, este año los BPAs van a crecer al 4, no está mal, ¿eh? Y si distinguimos en desarrollados, van a crecer al 6,2 y en emergentes van a caer al 7,2. Bueno, no está mal que los beneficios crezcan al 6, pero no es espectacular esa tasa de crecimiento. Y sobre todo lo que a mí más me preocupa es que para el próximo año el crecimiento esperado es un 6. Yo esperaba un poco más, ¿eh? De nuevo, no es para una infraponderación enorme, no es para advertir que los BPAs caen, porque, insisto, los BPAs les viene bien el crecimiento del beneficio por acción. Diría que los BPAs están como neutrales, por así decirlo. Ahora bien, que se ha corregido. Bueno, y disculpad que lo tengo aquí. Sí, me gustaría llamar la atención sobre la moderación, el ritmo de crecimiento del BPA del Nasdaq. Eso no impide esa tesis inicial que les decía. Este año no van a crecer los BPA, ¿vale? Pero las compañías son tremendamente rentables. Y fijaos que para el próximo año sí se espera un crecimiento del 12%. Claro, este año el Eurostoxx, el BPA va a crecer el 19%. Esto es otra de esas tesis, de esos debates. Fijaos en el IBEX un 24, la diferencia o la utilidad en ocasiones del análisis macro. Y yo soy macro, pero bueno, hay veces que vale para lo que vale. El top-down. Claro, un año como este, que Europa le está pasando lo que le está pasando y España, y que los BPAs vayan a crecer el 25, no, porque los BPAs están creciendo por energía, por banca, por materiales, claro, que están sobreexponderados en la bolsa respecto a lo que pesa en el Producto Interior Bruto, ¿eh? Esto es importante señalarlo. Claro, fijaos el contraste, la expectativa de crecimiento del BPA en el Nasdaq, que se registra a la baja, y las del Eurostoxx, ¿no? Pero bueno, yo diría que en los BPAs, naranja, hay una cosa intermedia. ¿Qué ha mejorado bastante? Los ratios de valoración. Claro, los ratios PER. Una queda en bolsa del 15
Y creciendo un poquito los BPAs, claro, los ratios PER se nos hunden. Y este es, si queréis, el otro de los puntos. Claro, al final el ratio de la bolsa mundial es 15,3. Eso es la media histórica. Vale, el Nasdaq está en 23,3, la media es 20,8, pueden un poquito de prima, muy poco, claro, fijaos en los stocks, 11 y la media es 13. Fijaos el IBEX, PER 10,7 y la media es 13,3. En definitiva, elementos favorables en términos de valoración, elementos no tan favorables en términos de BPA, elementos no tan favorables en términos de indicadores cuantitativos. Conclusión, una ligera infraponderación. Me paso unos minutillos, pero dejadme que haga un repaso, recapitulación de lo que yo aquí quería comentaros. He empezado hablando de tendencias macro globales para intentar defender que tenemos que sesgar nuestras carteras hacia las grandes palancas de crecimiento. Esta tal vez hoy sea algo menos la globalización, ergo, sea algo menos China, un país y un mercado que yo he defendido en los últimos tiempos, pero ahora tal vez no atraviesa por sus mejores momentos, tal vez sí la India, como se ha comentado, porque tal vez la India hay que vincularla más hacia la tecnología, un desarrollo, una innovación que sigue siendo la palanca del crecimiento económico con unos niveles de ROE que ya nos gustaría y unos niveles de endeudamiento y de capacidad de generación de flujos de caja. Y además ha experimentado una corrección en valoración, price to book, PER, claro. Que a corto plazo puede continuar algo de corrección, es obvio. Los indicadores más cuantitativos a corto plazo advierten de que todavía puede quedar purga. Pero a medio y largo plazo ahí es donde está la rentabilidad. Eso sí, aceptando que vas a sufrir algo más de volatilidad. Es en renta fija donde pensamos que sí se puede construir cartera de forma mucho más contundente, tanto desde pagarés, bonos del Tesoro Público, en especial en Italia, porque entendemos que no hay una fragmentación financiera y creemos en el TPI del Banco Central Europeo, como en renta fija privada, especialmente en investment grade o en esos híbridos corporativos. Tras esa recomendación de compra de renta fija se esconde un escenario en el que la inflación se va a moderar. Hemos visto los máximos de inflación y la inflación en los próximos 10 años va a estar en la media del 2,5-3, que es lo que descuenta el mercado. Quien piense que la inflación no va a moderar y se va a quedar en el 7, que compre break-even de inflación y que se ponga corto en bonos. Y que tras esa estimación de una moderación de la inflación hay implícito un escenario de pérdida de dinamismo de la economía, que está ahí, forzado por los bancos centrales, una recesión incluso ahora, pero es una recesión inducida por las autoridades para tratar de precisamente evitar efectos de segunda ronda de la inflación. No es una recesión asociada a que haya desequilibrios macro, sino que es una recesión, como digo, inducida. Y eso nos lleva a ese escenario de 1 de crecimiento del PIB, 3 de inflación, que debería ser un escenario válido para que los bancos centrales dejen de subir los tipos de interés tal vez al final de este año, que es un escenario relativamente favorable para que la renta variable lo hiciera bien. Tras un año nefasto, no tanto en renta variable, una sigma de caída como si en renta fija menos 3 sigmas. Y que efectivamente este escenario tiene elementos de graves riesgos, claro que sí. Oye, que la situación económica en China, que la burbuja, el mercado inmobiliario, que el conflicto con Taiwán, que el gas, que la sequía, bueno, una serie de factores que se escapan un poco del aspecto puramente económico. Si esos factores de riesgo no se materializan, bueno, pues este escenario que estábamos aquí contemplando, yo creo que es un poco el que, bueno, pues evidentemente el que nosotros defendemos. Se me ha preguntado, efectivamente, ¿no? En ese repunte de la inflación tiene mucho que ver con el shock de oferta. Y en ese shock de oferta que se ha autoalimentado, que ese shock de oferta ha provocado una inflación más persistente y efectos de segunda ronda porque hay más liquidez. Sí, no me cabe duda de que sí. Pero no vale, yo no estoy nada de acuerdo en pensar que de repente ha sido la liquidez la que ha provocado la inflación. Si la liquidez lleva un montón de tiempo, la liquidez es un caldo de cultivo para que ese shock de oferta haya provocado una inflación más persistente.
¿vale? Si queréis, es el elemento adicional que ha provocado el repunte de inflación y que haces frente a un shock de oferta con restricción de política monetaria, pues provocas una recesión, pero que en última instancia es lo que están buscando, porque también ha habido un componente de demanda, en esos efectos de segunda ronda. Que no nos quepa duda. Se está pretendiendo arreglar el problema de inflación y vamos a agravar el del servicio de la deuda. Van a subir mucho la enorme deuda que hay a nivel mundial. ¿Hasta dónde es asumible? Bueno, pues eso es lo que tendremos que ir viendo, ¿no? Efectivamente, el servicio de la deuda se va a deteriorar, aunque, fijaos, yo no sé si es tan grave. Sí, se va a mandar la documentación, ¿eh? Sí, 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 Gustavo, muchas gracias. Vamos a ver. El servicio de la deuda puede caer. Dices, ¿cómo es posible? Claro, los tipos de interés se te van al 2. Ya, pero la inflación, imagínate que sea del 5 o del 6. Se puede dar una circunstancia, y esto cogerlo así entre comillas, pero se puede dar una circunstancia, una familia que le sube la hipoteca, no sé, pues 100 euros, pero es que igual le suben el salario más. Claro, primero, los tipos no van a subir al 5% según nuestras previsiones, como sí subieron en el año 2008. Dos, es que está habiendo inflación. Por eso cuando hablamos de los tipos de interés, no es tan importante hablar de los tipos nominales como sí de los tipos de interés reales. Esto o lo habéis vivido vosotros, os lo han contado vuestros padres o vuestros abuelos, depende de qué edad tengáis. En los 70, los 80, oye, los tipos de interés eran del 12, del 15%. Ya, pero la inflación era del 20%. Y por tanto el coste de la deuda no era tal, que el tipo de interés real no era tan alto. Un tipo de interés del 3 con una inflación del 1 es más dañino que vamos, es dañino. Un tipo de interés al 2 con una inflación del 5 puede que no sea dañino. Sobre esto es de lo que tendremos que discutir y el tiempo nos dirá quién tiene la razón, pero a mí no me preocupa tanto para hacer una incapacidad de pago de la deuda, ¿no? Insisto, porque también los agentes están menos endeudados y demás. Yo me quedaría con esto, con que el endurecimiento de las políticas monetarias no es tan duro porque el contexto de inflación es algo más alto, ¿no? Pero bueno, oye, ahí está el debate y el tiempo nos dirá, ¿no? Yo creo, y está bien, ¿eh? Luego la gente me recuerda frases, sobre todo cuando no acierto, no pasa nada, está muy bien lo del 1+3. Quedémonos con esto, a ver si acertamos, ¿no? El 1+3, el próximo año un crecimiento del 1 y una inflación media del 3%, que también aprovecho para otro asunto que también genera polémica y debate. Cuando hablamos de previsiones, ya hemos dicho que en términos de PIB es tasa real, en inflación son medias anuales, no es tasa interanual, ¿vale? Entonces, el próximo año, si queréis, la tasa, me la decimos, la inflación media anual, el próximo año en el área euro va a ser en la zona del 4,5%. Bueno, tras ese 4,5% tenemos esta evolución. Partimos de una tasa interanual del 8 y esto va a acabar en la zona del 3%, ¿no? Sí, en la zona del 3%, ¿vale? Una cosa es la tasa media anual y otra cosa es la tasa interanual. Bueno, yo firmo por un crecimiento del PIB del 1, una inflación del 3, que los bancos centrales dejen de subir tipos ya en diciembre, en tipos por debajo de la inflación, que la renta fija genere un retorno en los próximos 12 meses del 2,5%, y que la renta variable tenga una revalorización en los próximos 12 meses del 6, 7. Claro, recuperar todo lo perdido en este año igual nos lleva a 2. Pero bueno, si estabas en liquidez y puedes aprovechar para entrar, pues estupendo, ¿no? Bueno, me preguntáis la deuda financiera europea. Sí, si te refieres a fondos de renta fija, en nuestra opinión, sí, ¿no? Es un activo que hemos tenido muy sobreponderado, los fondos de renta fija financiera, claramente, con grado de subordinación. Los cocos pagan TIRs del 7%. El típico fondo de deuda financiera subordinada es uno de los activos que más nos gusta. Estamos comprando, ¿eh? Hay, evidentemente, que aguantar la volatilidad. Y luego, fíjate, todo el tema del venture capital, del capital riesgo, de los mercados privados. Bueno, sí, pero tenemos menos necesidad, me explico. Cuando los tipos estaban en el cero negativos, casi estábamos más forzados a ir hacia
inversión alternativa, o bien productos líquidos, estrategias long short, o bien productos ilíquidos, los mercados privados. Hoy, con un pagaré al 3 o con un bolo italiano al 4, a 10 años al 4%, bueno, pues evidentemente ese tipo de activos pierden algo de atractivo, ¿eh? Es así, ¿eh? Estamos menos necesitados de comprarme un fondo de fondos de venture capital que hace 6 meses. Es que no me quedaba más remedio. Hace 6 meses estaba casi forzado. Hoy tengo ya activos puros, quiero decir, que son una buena alternativa a los alternativos, ¿no? Bien, pues nada, daros una vez más las gracias por vuestra asistencia. Espero que haya sido útil, que os haya dado alguna pista. La documentación os la haremos llegar. Ahí tenéis mi correo electrónico, mi Twitter, para que a través de sendos caminos o vías o canales me comentéis. Yo estaré absolutamente encantado de atenderos. Gracias. Hasta la próxima.